nuestra segunda pregunta que nos hace un suscriptor es Consuelo Rodríguez. Causas por las que los tornillos de la L2 y S1 no se consolidan y producen un dolor mecánico. Limitación para la flexión. ¿Una reintervención puede solventar mi solución? Hay varias cosas. Lo primero que nos dice es de que los tornillos L2 y S1, me imagino que le han colocado de L2 hasta S1. Difícilmente te coloquen tornillos en L2 y de ahí se vayan hasta la vértebra S1. Normalmente tienen que colocar en L2, en L3, en L4, en L5 y en S1. Estamos hablando más o menos de unos 5 tornillos por lado, con unas barritas que lo unan. Cuando colocas esos tornillitos, tienen que cumplir parámetros. Tienen que ser colocados de manera correcta dentro del pedículo y en huesos relativamente que puedan ser, que reúnan las características. No puede ser un hueso que sea muy débil o con osteoporosis, osteopenia, porque es como colocar un clavito en una pared que está de adobe, por ejemplo, no de concreto. Y tiende eso a moverse con el tiempo y a hacer que el tornillito se afloje y efectivamente pueda producir un dolor mecánico, ¿no? Por la fricción, por el roce, porque no hay una buena estabilidad. Otro parámetro también importante es de que cuando hacen la cirugía, muchas veces los cirujanos solamente se limitan a colocar los fierritos, pensando en el ahora, pero no piensan de que este sistema puede llegar a fallar más adelante. Por consiguiente, nosotros cuando colocamos los fierritos también hacemos una desperiostización. ¿A qué se refiere? La corteza del hueso de toda tu columna la comenzamos a limar y colocamos en su defecto huesitos autónomos. De la cresta ilíaca, por ejemplo, puedes colocar huesitos para poder hacer que consolide toda la columna, o en su defecto puedes colocar injerto de óseo artificial, y eso hace de que tu huesito llame a generar más hueso para que más adelante, ya con los años, un año o más, comience a formarse callo óseo, un callo óseo fuerte alrededor del material de la prótesis, y este también te sirva de mayor soporte, porque esos fierritos tienen que quedarte contigo toda tu vida. Incluso, póngale en X caso, cuando ya ha hecho un buen callo óseo, algunos, incluso antiguamente se hacía retirar el implante, porque ya cumplió su función, ya formó la consolidación del hueso, ya hizo la artrodesis adecuada, y el fierrito pues ya tiende a pasar a segundo plano inclusive, ¿no? Pero actualmente recomiendan, dado que tampoco te va a causar daño, dejar el fierrito, ¿no?, aún con una buena consolidación el resto de tu vida, evitando una nueva reintervención. Si te han colocado los tornillitos de L2 y hasta S1 no ha habido otros tornillos intermedios, pues ahí sí viene el problema, porque estamos hablando de que hay muchos puntos de apoyo y por consiguiente los tornillos van a trabajar más de lo normal y puede haber que un tornillo se salga, ¿no? Ya se venza y pueda salirse incluso del lugar donde se ha colocado, ¿no? Y puede incluso fracturar el hueso por donde se ha colocado. Así que el peso, el cizallamiento que existe, si solamente están colocados tornillos a esos niveles, pues es demasiado en una zona lumbar donde cargan muchas tensiones. Y sí puede haber una salida del tornillo y puede haber un dolor mecánico, y deberíamos poner una reintervención, hacer un mejor soporte, colocar muchos más tornillos de una manera correcta, asegurarnos que los huesos hagan una buena consolidación, colocar bastante injerto óseo artificial o natural, depende ya de la técnica quirúrgica de tu médico, y con eso puedes asegurar que la fijación sea mucho más sólida. Ahora, lo otro que me dices es que tu movimiento de flexión se ha alterado. Efectivamente, la artrodesis con fierritos, la fijación transpedicular, que es lo más común que se conoce, ya desde por sí el objetivo es hacer una artrodesis, una fijación de la columna, inmovilizar la columna del paciente de manera permanente. De antemano, ya la limitación para la flexión es propiamente dicha. Y no solamente la flexión, sino también la rotación del tronco. A nivel lumbar también se ve comprometido. Así que es parte son las cirugías tradicionales, lamentablemente, que hasta el momento se siguen usando. ¿Se puede evitar? No lo sé, tendríamos que ver, cada caso es diferente, tendría que ver tus imágenes para poder darte más detalles, y es que puede haber otras opciones mucho menos agresivas. ¿Una reintervención puede solventar mi situación? Sí, muchas veces, como les digo, habría que estudiar el caso, ¿no? Y muchas veces los pacientes que se han operado de la columna tienen que volver a ser operados de la columna para una revisión.
También pueden hacer fibrosis, pueden hacer fístulas o en su defecto un tornillo puede estar mal colocado. Por eso es que no solamente la resonancia es importante en un paciente postoperado, sino también la tomografía en casos que mezclamos con fierritos. Dado que la resonancia, algunos te dicen no te puedes sacar la resonancia porque tienes tornillos y se va a distorsionar. Efectivamente se distorsiona la imagen cuando tienes tú implantes, pero igual se puede realizar, ¿no? Y nos va a dar muchos datos importantes. Eso también es algo muy frecuente que te dicen en la zona donde te toman resonancia. Tienes tornillos, ya no hagas resonancia porque está contraindicado. No está contraindicado. Sí se puede hacer y se hace, y nos sirve bastante de estudio para poder planificar tu nueva reintervención probablemente. La tomografía también es muy importante porque la tomografía ve la parte ósea, la parte del hueso y la parte sólida de los clavitos para ver si están realmente dentro del hueso donde debe estar, o a veces un tornillito por ahí se va para otro lado, comprime un nervio y también te produce problemas adicionales. Tener en cuenta que cuando tú haces una fusión de la columna, segmentos superiores trabajan más de lo normal, porque ahí sí el movimiento sigue conservado y sigue aumentado inclusive, porque tiene que hacer el movimiento doble del que ya no hace el segmento que está fijo. Por consiguiente se desgastan más los segmentos superiores y muy probablemente cuando un paciente es operado de columna tiene que ponerse más fierritos hacia arriba para poder hacer una fijación mucho más amplia y poder calmar las molestias de los pacientes. Otra cosa importante, si tu dolor continúa y muchas veces solamente hacen la fijación transpedicular, pues probablemente también tengas problemas de los discos que están también desgastados. Y cuando eso pasa, los tornillitos no te ayudan mucho, porque el soporte anterior, que es el disco, también está comprometido. Entonces ahí probablemente sea ya otra cirugía donde hay que reemplazar el disco por una prótesis para darle más fusión, más consolidación a la columna y poder evitar dolores postoperatorios. Así que es un caso complejo, tendríamos que ver tus imágenes para poder darte más detalles, y cada caso pues es individualizado, ¿no? Y tiene que ser visto por un especialista de columna.